En esta ocasión revisaremos otro ejemplo de sistema multivariable de una turbina eólica. Como ya he mencionado, aquí intentamos controlar la velocidad del rotor, que está relacionado con la eficiencia del sistema, con la generación de energía. La idea es que se logre obtener la mayor cantidad de energía. Y el desplazamiento de la torre, que está relacionado ya con la estabilidad del sistema. Es decir, que esta torre no comienza a oscilar, a variar su velocidad de un lado a otro, porque esto podría generar fuertes disturbios en el sistema de control que podrían afectar el bienestar de la turbina. Para esto manipulamos dos variables que son este torque del generador, y manipulamos el ángulo que aquí aparece como el ángulo pitch θ de las aspas. El ángulo que tenemos aquí en las aspas lo vamos manipulando con el fin de garantizar la máxima productividad. Este sistema tiene el viento, viene siendo la perturbación, viento, que es una variable estocástica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos solo dos ecuaciones. La variación de la velocidad del rotor depende de esta entrada de torque, pero también depende de este torque aerodinámico, que podemos ver aquí que depende de la perturbación del viento al cuadrado. Pero también depende del ángulo θ de pitch de avance. O sea, depende tanto de θ como del torque. Entonces ahí vemos que hay un complemento dinámico porque depende de ambas entradas. Depende del lambda. Lambda, digamos que es la relación de paso. Es lo que me relaciona la velocidad del rotor por R sobre B. Es ese factor lambda. Y aquí tenemos que, por ejemplo, para la dinámica del ómega, aquí tenemos una dinámica no lineal, como podemos ver, que depende de la velocidad al cuadrado, depende de lambda, de θ. Este coeficiente CP es un coeficiente que depende de esas dos variables, de lambda y de θ. Y lo que se busca es buscar el máximo valor de ese coeficiente, porque ese coeficiente puede disminuir considerablemente la eficiencia del sistema. Si esta eficiencia está muy baja por acá, entonces el sistema tendrá un mal desempeño. La idea es buscar la máxima eficiencia, que para eso va a haber un punto de lambda y de θ óptimo. Eso quiere decir que voy a tener un θ óptimo, pero también un lambda óptimo que va a depender de la velocidad tanto del viento como del rotor. Entonces esto debe mantenerse a un óptimo. Entonces si la velocidad del viento varía, debo variar la velocidad de referencia, debo variarla para que siga esa referencia y se mantenga en el óptimo y poder obtener la máxima eficiencia en el sistema de control. Pero ahí vemos que esta salida ómega está afectada tanto por el torque como por el ángulo pitch. Es determinante allí. Ya cuando miramos la parte mecánica, que viene siendo el movimiento de esta torre, que se considera como un movimiento masa-resorte. Aquí podemos ver la masa. Aquí podemos ver la parte del amortiguamiento. Aquí podemos ver aquí la constante del resorte. Depende ya de la fuerza, que llamamos fuerza aerodinámica, que impacta aquí la turbina, que va a hacer que esto se mueva. Comienza a oscilar. Esto es un sistema de segundo orden, pero aquí tiene una dinámica no lineal que podemos ver aquí. Fuerza aerodinámica depende otra vez de la velocidad al cuadrado, o sea que la perturbación puede afectar significativamente el desempeño del sistema, que es el viento, pero también hay otro coeficiente CT, diferente a CP, que depende tanto de lambda como de θ. Entonces aquí vemos que
que esta fuerza aerodinámica depende de estas dos variables de lambda de teta de la velocidad. Y como lambda depende de omega y omega depende de mg, también mg al final afecta esta salida que va a ser la posición a que intentamos controlar. Digamos que esta es la posición inicial de la torre, la posición estándar. Y eso va a comenzar a oscilar alrededor de esa posición y la idea es controlar esas oscilaciones. Entonces este sistema es un sistema multivariable, difícil de controlar, número uno, por la no linealidad tan fuerte que presenta. Número dos, por la fuerte perturbación que es el viento, que es significativa, aparece en las diferentes ecuaciones como la velocidad al cuadrado. Es lo mismo tenerlo que por la velocidad, que ya tenerlo por la velocidad al cuadrado es duplicar el efecto, aumentarlo exponencialmente. Entonces, aquí el control es complicado debido a esa dinámica. Y tenemos este sistema variable, un helicóptero de 2 grados de libertad, en el cual podemos ver cuáles son las entradas, son estas, el voltaje en el motor del pitch y el voltaje en el motor del yaw. Son las dos entradas que yo voy a manipular para controlar las posiciones. Estas son mis salidas. La posición teta del pitch y yaw, el ángulo yaw en radianes a partir de estas dos entradas. Tengo dos entradas y dos salidas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, teta punto punto depende tanto del voltaje del pitch como del voltaje del yaw. Un acoplamiento allí dinámico. Y phi punto punto depende tanto del voltaje del yaw como del voltaje del pitch. Entonces aquí podemos ver que hay una dinámica acoplada, es decir, manipular el voltaje del yaw va a afectar la posición también del pitch. Y aunque es un sistema de solo dos entradas y dos salidas, si el acoplamiento es fuerte, si la interacción es fuerte entre estas variables, va a ser difícil controlar este sistema. Y debemos agregar en algunas ocasiones en el controlador algunos bloques desacopladores, que es lo que miraremos ahorita. Estos dos son otros dos ejemplos de sistema de control.